Como con cualquier parte del organismo, el examen físico de la rodilla inicia con la inspección. En primer lugar, y con el paciente en bipedestación, se debe valorar la alineación de las extremidades inferiores. En condiciones normales, el eje del muslo respecto al eje de la pierna forma un ángulo de 5 grados abierto hacia afuera, conocido como valgo fisiológico. A partir de ahí, se observa si hay posibles desviaciones axiales de los ejes mecánicos de la rodilla en el plano frontal, genu varo y genu valgo, o en el plano anteroposterior, genu flexum y genu recurvatum. En el genu varo, las rodillas tienden a separarse mientras los pies se juntan, es decir, el eje mecánico de la extremidad pasa por dentro de la línea media de la rodilla. Se ha descrito un varo metafisiario, el más frecuente en la involución senil y que afectaría al extremo proximal de la tibia, y un varo diafisiario que sería constitucional y afectaría a toda la extremidad. En el genu valgo, por el contrario, las rodillas se juntan y las piernas se separan relativamente, adoptando el típico aspecto en X de las extremidades inferiores, es decir, el eje mecánico pasa por fuera de la línea media de la rodilla. Se valora el genu valgo por la distancia intermaleolar expresada en centímetros, mientras que se valora el genu varo por la distancia entre ambos cóndilos femorales internos. En el genu flexum o desviación anterior de la rodilla, esta se desvía hacia adelante por una dismetría de las extremidades inferiores, un trastorno neurológico que cursa con espasticidad de los isquiotibiales, un proceso séptico o un déficit de extensión de tipo degenerativo o postquirúrgico. En el genu recurvatum, la rodilla se desvía hacia atrás. Un genu recurvatum discreto es constitucional, pero más acentuado puede ser también expresión de una inestabilidad articular por lesión del ligamento cruzado posterior y las estructuras capsulares posteriores. Con el paciente en decúbito supino, se observa si hay posibles atrofias musculares, especialmente del cuádriceps y muy en particular del vasto interno, un signo indirecto muy orientativo de sufrimiento articular. La atrofia del cuádriceps se objetiva midiendo el perímetro del muslo a 15 centímetros del polo superior de la patela y comparándolo con el lado sano. Se observa también si hay una inflamación articular o periarticular. La articular se caracteriza por la presencia de un derrame articular, que se pondrá de manifiesto con el signo del témpano, peloteo o choque patelar, una maniobra que consiste en exprimir con una mano el fondo de saco cuadricipital y con el dedo índice de la otra empujar la patela hacia abajo para ver si se deprime por la presencia de más o menos líquido articular. La inspección nos permite descubrir también la presencia de tumefacciones localizadas. Así, una tumefacción redondeada en la región poplitea, generalmente en la zona posterointerna, relacionada con la inserción del semimembranoso, nos ha de hacer pensar en un quiste popliteo de contenido sinovial llamado quiste de Baker. Otras tumefacciones localizadas pueden corresponder a la inflamación de la grasa de Offa, llamada ofitis, muy característico de la mujer, a las secuelas de una enfermedad de Osgood-Schlatter, si está por encima de la tuberosidad anterior de la tibia, o una bursitis anserina, si corresponde a una inflamación de la inserción distal de los isquiotibiales internos, tendones de la pata de ganso, en la cara anterointerna de la tibia.
Por inspección se valora también la piel, sus cicatrices, su color o la presencia de estigmas cutáneos como los de la psoriasis. Se valora también la situación de la patela, que no siempre está centrada y a la altura relativa correcta. Una patela lateralizada es signo de desviación y es frecuente de ver en el yenu valgo o por morfotipo, habitualmente femenino. De hecho, el llamado síndrome de hiperpresión externa patelar es el primer motivo de consulta por dolor de rodilla en la mujer. Unas patelas hacia adentro, patelas viscas, son indicativas de una mal rotación de las extremidades inferiores. En la rodilla, por palpación se puede valorar un aumento del calor local de toda la rodilla o de una parte de la rodilla. La presencia de derrame articular, que se comprueba con las maniobras que ya se mencionaron. La presencia de crepitación articular, sea de origen fémoro-patelar o de origen sinovial, y que se pone de manifiesto en la flexoextensión. La presencia de puntos dolorosos, tanto articulares como extraarticulares. Es muy frecuente el dolor a la palpación sobre la interlínea articular medial, tanto en los procesos degenerativos, sobre todo en el yenu varo, como en las lesiones meniscales. El dolor a la palpación de la interlínea articular lateral es propio del yenu valgo artrósico y de las rupturas del menisco externo. El dolor en el polo superior de la patela suele asociarse con el síndrome de hipertensión externa patelar, del que ya se habló, aunque en estos casos, y sobre todo en jóvenes, es más frecuente que duela el borde interno por tensión del alerón correspondiente. Un punto doloroso en el polo inferior de la patela es típico de la entesitis del tendón patelar, sea por la llamada rodilla del saltador en el adulto, sea por osteocondritis del polo inferior de la patela en el niño o enfermedad de Sinding-Larsen-Johansson. La patela se explora con la pierna extendida y el paciente bien relajado. Con los dedos pulgar e índice de ambas manos se valora su situación y se la moviliza arriba y abajo y a derecha e izquierda. Esta misma maniobra, pero haciendo presión contra el fémur, es la maniobra del cepillo o de Rabot longitudinal y transversal y será dolorosa en la artrosis femoropatelar y la condromalacia patelar. Las pruebas de estabilidad patelar valoran la tendencia a la subluxación externa o luxación de la patela. Una de ellas, denominada prueba de la aprehensión de Smiley, se realiza empujando con ambos pulgares la patela hacia afuera y haciendo que el paciente doble la rodilla, lo que puede generar dolor o sensación de luxación inminente de la patela. La flexión se valora en decúbito supino y en máxima flexión de la cadera, puesto que así se relaja el recto anterior, el cual es flexor de la cadera y extensor de la rodilla. Su amplitud promedio es de 130 grados, aunque es menor en decúbito prono, 110 a 120 grados, precisamente por la tensión del recto anterior. La hiperflexión es dolorosa tanto en procesos degenerativos avanzados como en la patología meniscal, especialmente en la frecuente ruptura del cuerno posterior del menisco interno. Se puede comparar la flexión con la rodilla contralateral, midiendo la distancia entre el talón y el glúteo de ambas piernas. La extensión pasiva se valora con el paciente en decúbito supino, levantando ligeramente los dos tobillos del plano de la camilla. La extensión normal es de 0 grados, aunque una posibilidad de hiperextensión activa de 5 a 10 grados puede verse en individuos laxos y en ciertas neuropatías, pero puede ser sintomática también de una ruptura del ligamento cruzado posterior.
La exploración meniscal debe empezar, como siempre en la patología de la rodilla, con una buena anamnesis. Interesa conocer, si se puede, el mecanismo de lesión inicial y los característicos episodios sucesivos, tanto de dolor como de impotencia funcional para determinadas actividades laborales o deportivas. Los signos de la exploración meniscal van destinados unos a provocar dolor, signos funcionales, y otros a provocar un crujido o un resalte meniscal, signos mecánicos. Los signos funcionales son más positivos en fase aguda y pueden ser totalmente negativos cuando el proceso es de larga duración y no son en absoluto patognomónicos de ruptura meniscal. Pueden ser positivos también en artropatías degenerativas o inflamatorias e incluso en determinada patología femoropatelar. Algunos de estos signos son: signo de Steinmann 1. Con el paciente en decúbito supino, el explorador fija la rodilla con una mano, con los dedos en ambas interlíneas, y con la otra mantiene la rodilla en una flexión de 60 grados e imprime una serie de rotaciones rápidas. Si se sospecha una lesión del menisco interno, dolerá a la rotación externa, mientras que si se sospecha de una lesión del menisco externo, puede doler a la rotación interna. Signo de Steinmann 2. Con dos dedos puestos sobre las interlíneas articulares y con la rodilla en extensión, el paciente siente dolor en el sitio donde los dedos están. Al flexionar la rodilla, el dolor migra hacia atrás y ya no se siente en la posición de los dedos. Al estirar nuevamente la rodilla, el dolor regresa a donde están los dedos. Signo de Wehler. Con el paciente en decúbito supino y la rodilla en flexión, se efectúa un varo y valgo alternativos. En una lesión del menisco interno puede provocarse dolor cuando se acentúa el varo, y en una lesión del menisco externo puede provocarse dolor cuando se acentúa el valgo. Los signos mecánicos no intentan provocar dolor, sino atrapar el fragmento meniscal con la pinza condilotibial y provocar un crujido o un resalte que puede ser, en algunos casos, patognomónico de lesión meniscal. Los signos mecánicos de la exploración meniscal más fiables e importantes son: test de McMurray. Con el paciente en decúbito supino, la rodilla doblada y el pie en rotación externa completa, el explorador estira la rodilla mientras hace un valgo y se provoca un resalte en la interlínea medial si el menisco interno está lesionado. La prueba sirve también para el menisco externo si la pierna se coloca en rotación interna y al hacer la extensión se hace un varo de rodilla. En esta maniobra también hay que recordar que el talón señala siempre el menisco lesionado. Prueba de Apley. En decúbito prono, el explorador fija el muslo con una mano y flexiona la rodilla del paciente a 90 grados. En un primer momento se efectúa una leve tracción mientras se hace rotación externa y rotación interna sucesivas. En un segundo tiempo se efectúa una cierta presión mientras se hace también rotación externa e interna alternantes. La tracción dolorosa significa una lesión de la cápsula o de ligamentos, mientras que la presión es más propia de la lesión meniscal. Una presión en rotación externa dolorosa, incluso con crujido, indica lesión del menisco interno, mientras que una presión en rotación interna dolorosa indica lesión del menisco externo. La exploración de ligamentos da cuenta de la estabilidad pasiva de la articulación.
La evaluación de una lesión ligamentosa aguda no es igual a la de una inestabilidad crónica. La primera tendría que hacerse lo más rápidamente posible antes de que el espasmo muscular de defensa dificulte la exploración. La evaluación de una inestabilidad crónica de la rodilla es también muy importante porque puede condicionar el tipo de tratamiento que sea más indicado. Las lesiones ligamentosas agudas de la rodilla pueden ser de 3 grados. De primer grado, que serían de carácter leve, cuando ha habido una pequeña ruptura fibrilar y se caracterizan por dolor momentáneo, poca reacción inflamatoria y estabilidad completa de la rodilla. De segundo grado, que serían de intensidad moderada, cuando hay una ruptura incompleta y por tanto más dolor, una reacción inflamatoria evidente, incluso con derrame articular, pero todavía estabilidad de la rodilla. De tercer grado, que serían ya de carácter grave y en donde habría una ruptura ligamentosa completa y por tanto una clara inestabilidad articular. Hay que recordar que en este tipo de rupturas puede no haber derrame articular, puesto que la ruptura de la cápsula asociada evacúa el hematoma y puede incluso haber poco dolor, lo que hace más necesaria una buena exploración física. Dentro de estas rupturas completas se ha establecido una clasificación funcional en 3 tipos de gravedad progresiva. Las que provocan una inestabilidad ligera, cuando las superficies articulares se separan menos de 5 milímetros en una radiografía forzada. Las que provocan una inestabilidad moderada, cuando las superficies articulares se separan entre 5 y 10 milímetros, y las que provocan una inestabilidad grave, cuando las superficies articulares se separan más de 10 milímetros. El diagnóstico clínico se fundamenta, como siempre, en una anamnesis detallada y una buena exploración física, que tendrá en cuenta que pocas veces hay una lesión aislada de un solo ligamento o estructura cápsula ligamentosa y por tanto que el recuerdo anatómico es muy importante. En la anamnesis se intentará reproducir el mecanismo de producción inicial de las lesiones, preguntando específicamente cuál era la posición de la pierna en el momento de la lesión y cómo fue el traumatismo. El dolor a la palpación ayudará a localizar una posible ruptura. Es típico el dolor en el epicóndilo interno en las rupturas parciales del ligamento colateral medial, aunque puede ser dolorosa también la inserción distal bajo los tendones de la pata de ganso o en la cabeza de la fíbula cuando hay una avulsión del ligamento colateral lateral o del tendón del bíceps femoral. Pruebas de estabilidad de los ligamentos colaterales. Bostezo medial o maniobra del valgo forzado. Con el paciente en decúbito supino, el explorador sujeta la rodilla por la cara externa con una mano y con la otra sujeta el tobillo mientras imprime un valgo forzado. Se hará primero una extensión completa en donde toda movilidad lateral es patológica y después a 30 grados de flexión, valorando la posible inestabilidad según los tipos que se han descrito previamente. Hay que recordar que además del ligamento colateral medial, los principales estabilizadores mediales son la cápsula posteromedial, el ligamento popliteo oblicuo de Houston y el ligamento cruzado posterior, de manera que hay que pensar en estas lesiones cuando haya una inestabilidad en valgo a 0 grados. A 30 grados, en cambio, la valoración es fundamentalmente el ligamento colateral medial. Bostezo lateral o maniobra del varo forzado. Se hace de la misma manera, pero cambiando la mano y forzando el varo. También se hará a 0 y a 30 grados, recordando que después del ligamento colateral lateral, los principales estabilizadores laterales son el ligamento cruzado anterior, la fascia lata y el popliteo. Test de Moragas. Sirve para valorar la integridad del ligamento colateral lateral. Con la extremidad en posición catalana o de 4, se abre la interlínea lateral, pudiéndose palpar con el pulgar el cordón tenso del ligamento colateral lateral si está íntegro, cosa que no sucederá si está lesionado. Pruebas de valoración del ligamento cruzado anterior.
Todas las pruebas se basan en demostrar el desplazamiento anterior de la tibia o la subluxación de la meseta tibial anteroexterna. Las pruebas directas consisten en la evaluación de la integridad del ligamento cruzado anterior tirando la tibia hacia adelante, es decir, haciendo un cajón anterior. Hay que mencionar que no siempre una prueba de cajón anterior positiva debe ser considerada como patognomónica de ruptura del ligamento cruzado anterior, ni tampoco que una prueba negativa suponga que el ligamento esté intacto. Hay que repetir la exploración y utilizar varias pruebas para tener seguridad en el diagnóstico. Prueba de cajón anterior o test de Slocum. Se hace con el paciente en decúbito supino, la cadera en flexión de 45 grados, la rodilla en flexión de 90 grados, el explorador sentado encima del pie del paciente para inmovilizarlo y las manos del examinador en la parte superior de la tibia para asegurar primero la relajación de los músculos isquiotibiales y después tirando de la tibia hacia adelante para ver si hay un desplazamiento anterior de los platillos tibiales. La prueba se hace primero con el pie en neutro de rotaciones y después con el pie en rotación externa y en rotación interna. Un cajón anterior positivo en neutro de rotaciones indica habitualmente ruptura del ligamento cruzado anterior y si aumentan en rotación externa significa que el ligamento oblicuo posterior de Houston y el ángulo posteromedial de la cápsula están también lesionados. Hay que distinguir una prueba positiva de cajón anterior de un falso cajón anterior, que es aquel desplazamiento anterior de la tibia que parece un cajón anterior y en realidad es la tibia que regresa a su posición de normalidad desde un desplazamiento posterior cuando hay una lesión del ligamento cruzado posterior. Por eso, a veces es preferible realizar primero las pruebas para detectar ruptura del ligamento cruzado posterior. En las lesiones recientes, la prueba de cajón a 90 grados suele ser negativa, dado que el dolor provoca una contractura muscular de defensa de los flexores que lo impide. En estos casos será más útil la prueba de Lachman que veremos a continuación. Prueba de Lachman. Es la prueba más específica para la valoración de ruptura del ligamento cruzado anterior. En esta prueba se hace un cajón anterior, pero no a 90 grados de flexión de la rodilla, sino a 15 o 20 grados, con una mano sujetando el fémur y con la otra tirando la tibia hacia adelante. Esta prueba es independiente del grado de contracción del cuádriceps o de los isquiotibiales y por esto es más sensible para las lesiones agudas o crónicas del ligamento cruzado anterior. El examinador debe notar la presencia o ausencia de tope en el desplazamiento anterior de la tibia y comparar siempre con la rodilla contralateral. Pruebas de valoración del ligamento cruzado posterior. Prueba del cajón posterior. Se hace con el paciente en decúbito supino, con la rodilla a 90 grados y la cadera a 45 grados, y se empuja la tibia hacia atrás. Si la prueba es positiva, el relieve de la tuberosidad tibial anterior desaparece comparativamente con el lado sano. Cuando el ligamento cruzado posterior está completamente roto, a veces ni siquiera es necesario hacer un empuje de la tibia hacia atrás porque la gravedad se lleva la tibia hacia atrás y desaparece la tuberosidad anterior de la tibia. Prueba del recurvatum. Se conoce también como prueba de conveo. Se hace sencillamente suspendiendo la pierna por el hallux y observando cómo, si es positiva, la tibia cae en recurvatum y rotación externa, objetivado por el desplazamiento de la tuberosidad tibial anterior. Prueba de Godfrey. Con el paciente en decúbito supino y las caderas y rodillas en flexión de 90 grados, el explorador sostiene los pies y observa cómo desaparece el relieve de la tuberosidad anterior de la tibia, que se hace más evidente si empuja la tibia hacia atrás.